Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Vídeo número 3 de Alien Interview, entrevista al extraterrestre. Habíamos dicho desde el principio, y es importante por tanto que veáis los vídeos anteriores, que un accidente en los primeros días de julio de 1947 creó un hito en la historia y en la investigación del fenómeno ovni en la Tierra. En Roswell, una granja cercana a este pueblo en Nuevo México, un ovni cayó. Una tormenta eléctrica le impactó con un rayo, perdieron el control y cayó a tierra. El ovni quedó destrozado y los tripulantes murieron todos, seres biológicos, robots biológicos. Murieron todos menos uno. Ese uno, que es más bien una, se llamaba R. Y R no establece contacto con toda la logística de personal militar, especialistas, psicólogos, médicos, etcétera, que la base de Roswell, la base militar, establece para ponerse en contacto, para intentar sonsacar o dialogar con la entidad, por otra parte no biológica, sino sintética. Era un robot, un humanoide, pero hecho de materia sintética con un enorme circuito electromagnético capaz, esa entidad, de ser el terminal, el brazo operativo, los ojos vigilantes y el captador de emociones de un espíritu superior que desde hace cientos de miles de millones de años vive en nuestra galaxia. Una historia alucinante. El extraterrestre solo se pone en contacto telepáticamente con Matilda O'Donnell McElroy, una enfermera de 22 años que va en primera instancia a ver si necesita ayuda. Él es un ser asexual, es un ser que no tiene vísceras, no come, no duerme, es un robot. Y por tanto es el que queda con vida sin ningún problema. Este ser establece contacto telepático solo con ella, y esta mujer, antes de morir a los 83 años, estando en Irlanda, se decide sacar toda esa información y crear un libro que se llama Alien Interview, del que estamos ocupándonos desde hace 2 vídeos anteriores. Proseguimos, por tanto, reafirmando que el extraterrestre solo quería dialogar con Matilda, no con ninguno de los oficiales que estaban allí. Como siempre, había una presión constante para que yo usara mi influencia con Earl para persuadirla de que contestara las preguntas específicas de los miembros de la galería. Hice todo lo posible para tranquilizarlos, prometiéndoles que haría mi mayor esfuerzo para ello. Sin embargo, solo 3 cosas sucedieron todos los días a partir de entonces. Primero, Earl decididamente se negó a responder las preguntas que ella sentía que habían sido planteadas o sugeridas por los miembros de la galería. Segundo, Earl siguió instruyéndome en temas de su propia elección. Tercero, todas las noches, después de mi entrevista o instrucción con Earl, ella me daba una nueva lista de temas sobre los que ella quería más información. Cada noche le presentaba esta lista a la galería. Al día siguiente, Earl recibía una gran pila de libros, revistas, artículos y demás. Ella los estudiaba durante la noche mientras yo dormía. Este patrón se repitió cada día durante el resto del tiempo que pasé con ella. El tema de mi siguiente entrevista o lección de Earl continuó con una breve historia de la Tierra, nuestro sistema solar y el espacio circundante desde la perspectiva del dominio. Después de que él recibe toda la información posible mediante la lectura de numerosos libros, desde la mañana a la noche y sin parar, era un ser que no tenía necesidades de sueño, ni de comida, ni de sexualidad, era un robot. Se convierte en maestro, empieza a dictar la historia del universo, la historia de la Tierra. En un momento determinado dice y define lo que es el espacio, el tiempo y el espacio. Hay una frase que es muy definitoria, nunca la había oído, respecto del espacio, que en definitiva se ajusta un poco a la idea
de la física cuántica que el espacio es lo que se percibe o es subjetivo en función de quién lo percibe. Fijaros lo que dice. El espacio no es lineal. El espacio es determinado por el punto de vista de un ex-ser, de un espíritu, durante la visualización de un objeto. La distancia entre un ex-ser y el objeto visto se llama espacio. Y luego habla del tiempo. Y él dice que el tiempo no es un proceso lineal. No se sabe lo que es el tiempo desde el punto de vista de la física, pero él describe que el tiempo no es un espacio lineal. Es una conjunción de hechos y hace, digamos, el concepto de cómo pasa el tiempo o el tiempo que vive un organismo no está determinado por los latidos del corazón. En ese momento existe la respiración, existe los latidos del corazón, existe la función renal, la función hepática y todo el metabolismo del cuerpo. Es decir, todo ese conjunto de fenómenos fisiológicos y endocrinos en el cuerpo produce tiempo, produce vida, la vida en el tiempo. Por tanto, él explica que el tiempo es una sucesión de hechos, digamos, que no sigue una línea directa, es un conjunto, y ese conjunto además es subjetivo, depende del ser que lo observa, depende cómo las capacidades que tiene el ser o el espíritu a observar todo ese proceso. Antes de que puedas entender el tema de la historia, primero hay que entender la cuestión del tiempo. El tiempo es simplemente una medida arbitraria del movimiento de los objetos en el espacio. El espacio no es lineal. El espacio lo determina el punto de vista de un es-ser durante la visualización de un objeto. La distancia entre el es-ser y el objeto visto es lo que se llama espacio. Los objetos o masas de energía en el espacio no necesariamente se mueven en forma lineal. En este universo, los objetos tienden a moverse al azar o con un patrón de curvas o cíclico, o según lo determinen las normas acordadas. La historia no es solo un registro lineal de eventos, como muchos autores de libros de historia de la Tierra suponen, porque no es una cuerda que pueda ser desplegada y marcada como una herramienta de medición. La historia es una observación subjetiva de los movimientos de objetos en el espacio, recopilada desde el punto de vista de un sobreviviente y no de quienes han sucumbido. Los eventos se producen de forma interactiva y concurrente, al igual que en el cuerpo biológico hay un corazón que bombea la sangre, mientras que los pulmones proporcionan oxígeno a las células, que se reproducen utilizando la energía del sol y los productos químicos de las plantas, al mismo tiempo que el hígado extrae los desechos tóxicos de la sangre y los elimina a través de la vejiga y los intestinos. Con el fin de ver y entender la historia o la realidad del pasado, hay que ver todos los eventos como parte de un todo interactivo. El tiempo también puede ser percibido como una vibración que es uniforme en todo el universo físico. Earle explicó que los es-seres han existido desde antes del inicio del universo. La razón por la que son llamados inmortales se debe a que un espíritu no nace y no puede morir, sino que existe en el postulado personal de su percepción de es-será. Ella fue cuidadosa en explicar que cada espíritu es diferente. Cada uno es totalmente único en su identidad, poder, conocimiento y habilidad. La diferencia entre un es-ser, como Earle y la mayor parte de los es-seres orgánicos que habitan en la Tierra, es que Earle puede entrar y salir de su cuerpo de muñeca a voluntad. Ella puede percibir a profundidades determinadas y selectivas a través de la materia. Earle y los demás miembros del dominio pueden comunicarse telepáticamente, ya que un es-ser no es una entidad física del universo. El universo físico en sí está formado por la convergencia y la fusión de otros muchos universos individuales, cada uno de los cuales fue creado por un es-ser o grupo de es-seres. La colisión de estos universos ilusorios los mezcló y fusionó, solidificándolos para formar un universo mutuamente creado.
Debido a que se ha acordado que la energía y las formas se pueden crear pero no destruir, este proceso creativo ha continuado para formar un universo en constante expansión de proporciones físicas casi infinitas. En cuanto a cómo se materializa el universo, cómo se produce los billones, por no decir trillones de universos que existen, se diría que todos los universos forman el cosmos. Cada universo luego tiene galaxias, cada galaxia infinidad de planetas, etcétera, etcétera, soles y planetas. Lo que dice él es curioso, tiene que ver un poco con los principios herméticos. Todo es mente, todo es mental, dice el principio hermético. Él dice que antes de que existieran los universos físicos, existió la imaginación. El universo estaba creado mentalmente por seres, por espíritus, por un espíritu o por muchos espíritus asociados para crear un universo físico en el que luego manifestarse, crear vida, actuar con ello. Pero antes de eso estaba en la imaginación del espíritu personal o del espíritu colectivo que se juntan para crear ese universo donde procesar sus ideas, donde manifestarse. Una idea estupenda. Antes de la formación del universo físico, hubo un amplio periodo durante el cual los universos no eran sólidos, sino totalmente ilusorios. Se podría decir que el universo era un universo de ilusiones mágicas que se hicieron para aparecer y desaparecer a voluntad del mago. En todos los casos, el mago fue uno o varios seres. Muchos seres en la Tierra aún recuerdan vagas imágenes de esa época. Los cuentos de magia, hechicería y encantamientos, como los cuentos de hadas y la mitología, hablan de estas cosas, aunque en términos muy crudos. A veces, ellos capturan a otros seres como esclavos, obligándolos a habitar cuerpos para realizar tareas serviles o trabajo físico, especialmente actividades de extracción de minerales en los planetas de gran gravedad como la Tierra. Earl dice que ella ha sido miembro de la Fuerza Expedicionaria del Dominio por más de 625 millones de años, cuando se convirtió en un piloto para una misión de estudio biológico que incluyó visitas ocasionales a la Tierra. Luego después hace una pequeña observación con un reproche diciendo que los científicos de la Tierra no están procesando bien el concepto de la materia o desde cuándo existe la materia, cuándo es el origen del universo material o de la materia en sí. Él dice que la materia no se crea y no se destruye, es un principio que nosotros decimos en física. Por tanto, si no se crea ni no se destruye, no tiene principio. Es decir, existió siempre. Y tal y como hemos visto anteriormente, existió desde el momento que un ser lo imaginó y luego lo materializó. Esta es la definición que él hace. No es correcto medir la edad de la piedra basándose en mediciones de la edad de la madera o el hueso. Se trata de un error fundamental. De hecho, la materia no se deteriora. No puede ser destruida. La materia puede ser modificada en su forma, pero nunca se destruye realmente. En un momento determinado, explicando la historia de la Tierra, la historia que él recibe de sus superiores que están en el cinturón de asteroides. Desde allí le mandan la información y la contrasta con lo que ha leído en los numerosos libros de historia que le había prestado Matilda o el grupo militar para aprender inglés. Y le dice que ellos mandaron hace miles de años, hace 8 o 9 mil años, mandaron una expedición a los Himalayas, a las estribaciones del Himalaya, donde está ahora más o menos Pakistán. Y socavaron una montaña, hicieron un agujero en la montaña, se metieron dentro y crearon en el agujerito que crearon,
el agujero que crearon para entrar a la montaña, a la que socavaron, a la que la dejaron hueca, crearon después arriba una especie de escudo para camuflar esa entrada. Sin embargo, sus enemigos, los miembros del viejo imperio, que todavía estaban y seguían escondidos en este lado de la galaxia, descubren a esos 3000 expedicionarios del dominio, sus compatriotas, los compatriotas de y destruyen la base y atrapan a todas las entidades, tanto pilotos como personal civil. Aquello fue un golpe enorme. De hecho, es llevado, o digamos que se le encarga, junto con otras naves y otros pilotos, ver dónde están esos compatriotas suyos que habían sido atacados, digamos, por el viejo imperio, que son sus enemigos acérrimos. Errol me describió las capacidades de un ser oficial del dominio e hizo una demostración cuando se puso en contacto telepáticamente con un oficial de comunicaciones del dominio que se encontraba en la estación del cinturón de asteroides. Ella me dijo que la fuerza expedicionaria del dominio entró por primera vez en la Vía Láctea hace muy poco tiempo, solo unos 10.000 años. Su primera acción fue la conquista de los planetas originarios del viejo imperio. Este no es el nombre oficial, sino un nombre dado por las fuerzas del dominio a la civilización conquistada, que servían como sede del gobierno central para esta galaxia y otras regiones adyacentes en el espacio. Estos planetas se encuentran en los sistemas estelares de la cola de la constelación de la Osa Mayor. No mencionó exactamente qué estrellas. Unos 1500 años más tarde, el dominio comenzó las instalaciones de bases para sus propias fuerzas de invasión, llevándolas hacia el centro de esta galaxia y más allá. Hace unos 8200 años, las fuerzas del dominio establecieron una base en la Tierra, en las montañas del Himalaya, cerca de la frontera de las modernas Pakistán y Afganistán. Esta fue una base para un batallón de la Fuerza Expedicionaria del Dominio que contaba con cerca de 3000 miembros. Ellos establecieron una base en la parte superior o en el interior de una montaña. La cima de la montaña fue perforada y se hizo un hueco para crear un espacio lo suficientemente grande como para albergar las naves y el personal de esa fuerza. Una ilusión electrónica de la cima de la montaña se creó entonces para ocultar la base mediante la proyección de una falsa imagen desde el interior de la montaña contra una pantalla de fuerza. Las naves podían entrar y salir por la pantalla de fuerza sin ser vistas por el Homo sapiens. Poco después de establecerse allí la base, fue sorprendida por un ataque de unas fuerzas militares remanentes del viejo imperio. Inadvertida para el dominio, había existido por mucho tiempo una base oculta bajo tierra en Marte, operada por el viejo imperio. La base del dominio fue destruida por un ataque militar desde la base en Marte y los seres de la Fuerza Expedicionaria del Dominio fueron capturados. Lo que después cuenta él nos pone los pelos de punta. Parece inverosímil. Por eso escogimos este libro, para crear incógnitas que nos hagan pensar y contrastar lo que conocemos en función de lo que informa este libro o él. Como hemos dicho al principio de los vídeos, es un estudio comparativo, no es ningún dogma, y no sabemos siquiera si es cierto todo lo que cuenta. Pero como elemento reflexivo nos viene bien, y nuestro canal es un canal de debate. Lo que cuenta él en su libro, Matilda en su libro, es extraordinario. Dice
que esos 3.000 expedicionarios que habían mandado el dominio aquí a la Tierra en el Himalaya, no solamente habían sido atrapados y la base había sido destruido por el viejo imperio, sus enemigos, sino que el viejo imperio tenía una base oculta en Marte. Y desde allí mandan los astronaves y se prepara un conflicto bélico enorme entre el dominio y el viejo imperio, donde hasta hace muy poco, hasta el año 1000 y pico, después de Cristo, se dan bombas atómicas, bombas eléctricas o electromagnéticas, pero el dominio tiene una técnica extraordinaria, una técnica que nos afecta también a los humanos. Cogen a esos 3.000 seres, los llevan a unos enormes campos de energía de millones de voltios y les borran la memoria, les quitan su personalidad, les hipnotizan y además no solo les quitan la memoria, sino que les meten programas hipnóticos para que ignoren su origen, para que ignoren de dónde vienen y su poder, y se comporten de acuerdo al patrón del software o de la hipnosis que han inducido en ellos, y los meten en la Tierra como seres perdidos, porque en la Tierra no solamente vienen entidades del dominio, vienen entidades malignas, poco deseables de la galaxia. La Tierra es el infierno, es una cárcel, y allí están. Por eso él viene varias veces a visitar y a ver si puede encontrar a sus viejos espíritus que habían perdido la memoria, que habían sido manipulados con estos campos de energía de el imperio, el viejo imperio, cuyo símbolo es la serpiente. Pero eso que hacen con estas entidades lo hacen también con los humanos. ¿Quiénes somos? Según ellos, somos espíritus que hemos sido engañados, hipnotizados y a los que se nos ha metido un programa maligno en nuestro cerebro. Pueden imaginar que el dominio estaba muy perturbado por perder un gran ejército de oficiales y tripulación, así que se enviaron otros equipos a la Tierra para buscarlos. Estos equipos también fueron atacados. Los seres de las fuerzas del dominio que fueron capturados han sido manipulados de la misma manera que el resto de los seres que han sido enviados a la Tierra. A cada uno se les produjo amnesia. Se les sustituyeron sus recuerdos con falsas imágenes y comandos hipnóticos y fueron enviados a la Tierra para habitar cuerpos biológicos. Ellos siguen siendo parte de la población humana actual. Después de una amplia y muy persistente investigación sobre la pérdida de sus tripulaciones, el dominio descubrió que el viejo imperio había estado operando una muy extensa y cuidadosamente oculta base de operaciones en esta parte de la galaxia durante millones de años. Pero si lo que contaba él anteriormente era extraño, lo que os digo ahora va a ser todavía peor. No peor, sino más rocambolesco. En un momento determinado, el jefe del dominio asignado al cinturón de asteroides, donde está su principal base, para después adentrarse al centro de la galaxia. Este espíritu, ni más ni menos, que toma cuerpo, que se mete en el cuerpo, que compenetra el cuerpo, sacando al espíritu que tenía el archiduque de Austria, un Habsburgo. Lo compenetra, digamos que lo posee, para influenciar en la Tierra. Pero hacia 1314 el archiduque, que ya estaba siendo poseído por este oficial del dominio, esto suena a ciencia ficción, es asesinado por un bosnio. Todo esto, como sabemos, dio origen a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Y este ser es, digamos, captado por el viejo imperio. Y a ese espíritu, a ese ser el espíritu que se desprende del archiduque, lo que era el ser que gobernaba o que era responsable de la base del cinturón de asteroides, es atrapado y metido en una prisión por el viejo imperio. Y además le borran la memoria. En un momento determinado,
este señor, este espíritu, no señor, este ser, se escapa de esa prisión y de esa manera localizan el sitio, digamos, la base oculta del viejo imperio en una zona cerca de Cidonia, en el sitio que aparece la famosa cara de Marte, y el dominio ataca esa base y los extermina, los vence. La historia que cuenta es de ciencia ficción, o sea que estos seres son capaces de penetrar, de compenetrar a un ser en la Tierra, meterse dentro, incluso desplazar el propio espíritu autóctono del archiduque y se queda el oficial. Le salió mal, no sabía el archiduque no sabía el capitán de la base alienígena del dominio que el archiduque era odiado por determinadas facciones de aquella zona. Los Habsburgo no eran muy bien vistos y lo terminan matando. Todo esto da para un bestseller de un tráiler o de una especie de novela ficción que o lo entendemos o lo dejamos por imposible. Unos 1000 años después, la base del viejo imperio fue descubierta por accidente en la primavera de 1914 después de Cristo. El descubrimiento fue hecho cuando el cuerpo del archiduque de Austria fue tomado por un oficial de la Fuerza Expedicionaria del Dominio. Este oficial, que estaba asignado en el cinturón de asteroides, fue enviado a la Tierra en una misión rutinaria de reconocimiento. El propósito de esta ocupación era el de utilizar el cuerpo como un disfraz a través del cual infiltrarse en la sociedad humana con el fin de reunir información sobre los acontecimientos actuales de la Tierra. El oficial, como es ser, teniendo más poder que el ser que habitaba el cuerpo del archiduque, simplemente lo desplazó y tomó el control del cuerpo. Sin embargo, este oficial no se dio cuenta de cuánto eran odiados los Habsburgo por facciones feudales en el país, por lo que fue tomado por sorpresa cuando el cuerpo del archiduque fue asesinado por un estudiante bosnio. El oficial o Esser fue de repente expulsado del cuerpo cuando fue baleado por el asesino. Desorientado, el Esser, sin darse cuenta, penetró en una de las pantallas de fuerza de Amnesia y fue capturado. Con el tiempo, el dominio descubrió que una amplia zona del espacio está siendo monitoreada por un campo de fuerza electrónico que controla todos los seres en este extremo de la galaxia, incluyendo la Tierra. La pantalla de fuerza electrónica está diseñada para detectar a un ser con el objeto de impedirle salir de la zona. Si algún ser intenta penetrar en la pantalla de fuerza, ésta lo captura en una especie de red electrónica. El resultado es que el ser capturado es sometido a un muy severo tratamiento de lavado de cerebro que borra la memoria del ser. Este proceso utiliza una tremenda descarga eléctrica, al igual que los psiquiatras utilizan en la Tierra la terapia de choque eléctrico o electroshock, para borrar la memoria y la personalidad de un paciente y para hacerlo más cooperativo. Este choque tremendo borra por completo toda la memoria del ser. El borrado de memoria no es solo el de una vida o un cuerpo, elimina la totalidad de las experiencias acumuladas de un pasado casi infinito, así como la identidad del ser. Después del choque, una serie de inducciones poshipnóticas son utilizadas para instalar falsos recuerdos y una orientación temporal falsa en cada ser. Lo que el dominio ha aprendido de la experiencia de este oficial es que el viejo imperio ha estado utilizando la Tierra como un planeta prisión desde hace muchísimo tiempo. Exactamente cuánto tiempo no se sabe, tal vez millones de años. Y lo que sigue contando está más o menos en la misma línea argumental de lo que venimos diciendo. El viejo imperio, que son muy jerarquizados, ellos tienen una élite y todo lo que no se acopla a la élite, ellos le llaman los intocables, que son artistas, gente rebelde, aquellos que se salen del sistema,
como está ocurriendo ahora en la Tierra. Asesinos, revolucionarios, gente que no se adapta a su sistema, les coge en sus grandes pantallas de fuerza, incluso después de morir, cogen su espíritu, le borran la memoria y lo meten en la Tierra. Lo encarnan en la Tierra, encarnamos en la Tierra con una pérdida absoluta de dónde venimos y quiénes somos. Y todo ese tipo de personas que son capaces de pensar por sí mismos, que se salen de esa norma que ellos imponen, los que no siguen los criterios de la élite dominante del gran imperio, los consideran anormales y casi todos artistas, gente genial que no quiere ser tratado como borrego, y dicen, pues ahora mismo te borro la memoria de tu inmortalidad y te hago que vengas a la Tierra. Y además te voy a crear un programa por el cual tú vas a querer volver otra vez a la Tierra para seguir tu perfección, tu evolución. Tú no te necesitas eso. Tú eres un ser superior. Antes o después te darás cuenta, pero mientras el dominio quiera o quite esas pantallas enormes que nos borran la memoria. ¿Ustedes pueden creer todo esto que cuenta Air? ¿Realmente es así? ¿Podría ser? Es una historia fantástica desde el principio al fin. Así, cuando el cuerpo de cada ser muere, éste deja el cuerpo. Estos son detectados por la pantalla de fuerza, son capturados y se les ordena hipnóticamente volver a la luz. La idea del cielo y el más allá son parte de la inducción hipnótica, una parte de la falsedad que hace funcionar todo el mecanismo. Después que el ser ha sido choqueado e hipnotizado para borrarle la memoria de la vida que acaba de vivir, el ser es inmediatamente comandado hipnóticamente a reportarse nuevamente a la Tierra como si estuviera en una misión secreta, a habitar un nuevo cuerpo. A cada ser se le dice que tiene un propósito especial para estar en la Tierra, pero por supuesto no hay propósito de estar en una prisión, al menos no para el preso. El viejo imperio clasificó de intocables a los seres indeseables que fueron condenados a la Tierra. El final del capítulo al que hemos hecho referencia vuelve a hablar de el oficial jefe de la base de asteroides que había tomado cuerpo en el archiduque de Habsburgo y que fue asesinado. Fue capturado, su espíritu fue llevado a una base secreta en Marte, como ya dijimos. Allí se le metió en una cárcel electromagnética, pero en un momento determinado estuvo 27 años más o menos y se escapó. Gracias a eso pudieron localizar la base. Estaba en Marte, como hemos dicho. Pudieron localizar la base, bombardearla y acabar aparentemente con el viejo imperio. Pero lo que no han podido todavía resolver el dominio es las estructuras, los campos de fuerza enormes que existen en todo el universo, que han creado los señores del gran imperio o del viejo imperio y que nos borra la memoria. O sea, es terrible. Tenemos una cárcel enorme. Y además, esa especie de memoria que nos han borrado está sustituida por programas extraños, por ideas extrañas. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de la jerarquización. Dios, el gran maestro, los grandes santos, todo este tipo de personajes. Este es una idea del viejo imperio, porque de esa manera siempre estaremos frustrados, porque nunca podemos llegar a ser, por ejemplo, Jesucristo o Buda o Mahoma. Siempre estaremos frustrados porque no lo lograremos. Ese modelo, que es la jerarquización, es lo que propicia el gran imperio, porque tienen una élite de dominadores que quiere que todo siga así. Y nos han inculcado la idea de que venimos en la Tierra para evolucionar, para conseguir emular a Jesucristo, Buda, Mahoma u otros. Al servicio de todo eso existen las castas sacerdotales, que son los que han sido programados para que siga este juego. En realidad, ellos dicen, el dominio dice que no, que somos espíritus y que no tenemos que seguir a un personaje, emular a un personaje, sino que todos ocupamos
un puesto con dignidad en el conjunto de la humanidad. No es estar frustrado y sufriendo porque no conseguimos ser el más rico, el más guapo, Superman o Jesucristo, sino que todos tenemos un puesto y que cuando seamos capaces de borrar la memoria de estos escudos electromagnéticos, veremos que somos seres libres y que además tenemos una gran memoria y una gran información en nuestros espíritus. Él dice también que en este tiempo que estamos viviendo ahora, en estos últimos 150 años, hemos conseguido un gran progreso recordando, es decir, por lo visto los campos de fuerza del Gran Imperio están debilitados porque les vencieron, el dominio venció al Gran Imperio y esos campos de fuerza están debilitados. De esa manera los espíritus que estamos aquí, los intocables, esta gente de creadores, de artistas, de personas que se habían opuesto al sistema del viejo imperio, empezamos a recordar. Todo esto que se está descubriendo es porque nosotros podemos mirar en nuestro viejo espíritu donde está toda la información que nos lleva a este progreso. Curiosa teoría. No se trata de que hablemos que hemos aprendido por nosotros mismos, sino que estamos recordando que el programa que había metido en nosotros el viejo imperio se está borrando. Y por eso estamos progresando. ¿Qué os parece la idea? Una lección de historia reciente. Matilda O'Donnell McElroy, nota personal. En esta entrevista me enseñó una lección de historia que nunca leeré en ningún libro de texto escrito en la Tierra. El dominio tiene una visión de los acontecimientos muy diferentes a la nuestra. La fuerza expedicionaria del dominio ha observado un resurgimiento de la ciencia y la cultura del mundo occidental desde 1150 después de Cristo, cuando los últimos restos de la flota espacial del Viejo Imperio en este sistema solar fueron destruidos. La influencia de la operación hipnótica teledirigida disminuyó levemente desde entonces, aunque sigue teniendo una gran fuerza. Al parecer, algún daño se le ha infringido a la operación hipnótica teledirigida del Viejo Imperio, lo que resultó en una pequeña disminución en el poder de este mecanismo. Como consecuencia, algo de la memoria tecnológica que los seres ya tenían antes de venir a la Tierra comenzó a ser recordada. Desde entonces, los periodos de opresión al conocimiento en Europa, que fueron conocidos como las Edades Oscuras, comenzaron a disminuir. Pero claro está, en la medida que vamos recordando todo ese progreso, porque nuestro espíritu se está despertando a la información que teníamos hace millones de años, es decir, que la orden hipnótica que tenían nuestros espíritus impuesta por el Gran Imperio se va diluyendo, nosotros recordamos y crecemos, pero no así, y así lo dice él, espiritualmente, porque nosotros somos, digamos, o han venido aquí a la Tierra las entidades, además de más imaginativas, artistas, poetas y demás, los más rebeldes, los asesinos, los que no se acoplaban al sistema del Gran Imperio y han reclutado en Pléyades, en Orión, en otros sitios, toda la gente, digamos, más extraña, más rebelde, y la han metido en la Tierra como en una prisión. Entonces, mientras que recordamos los aspectos tecnológicos, no conseguimos recordar los aspectos espirituales. Pero además, porque existen un montón de razas que han venido, que han sido metidos aquí en la Tierra, que cada uno tiene su idioma, que cada uno tiene sus valores, y por tanto, donde no hemos progresado, porque hay una variedad inmensa, una dispersión de ideas y de orígenes inmensas en las razas que están en la Tierra, donde no hemos progresado es en los conceptos éticos y espirituales. Por desgracia, similares avances en humanidades no se han visto, ya que los seres de la Tierra continúan comportándose muy mal el uno hacia el otro. Este comportamiento, sin embargo, está fuertemente influenciado por las órdenes hipnóticas
dadas a cada uno de los seres entre vidas. Además, la combinación inusual de reclusos en la Tierra, criminales, pervertidos, artistas, revolucionarios y genios, es la causa de un entorno tan inestable y tumultuoso. El propósito del planeta prisión es mantener a los seres en la Tierra para siempre. La promoción de la ignorancia, la superstición y la guerra entre los seres ayuda a mantener la población carcelaria paralizada y atrapada detrás del muro de la pantalla de fuerza electrónica. Los seres en la Tierra han sido traídos desde toda la galaxia, de las galaxias vecinas y de sistemas planetarios de todo el viejo imperio como Sirio, Aldebarán, las Pléyades, Orión, Draconis y muchos otros. Hay seres en la Tierra de un sinnúmero de razas, civilizaciones, culturas y entornos planetarios. Cada una de las variadas poblaciones de seres tiene su propia lengua, sistema de creencias, valores morales, religiones, formación y desconocimientos, como así también historias ocultas. Estos seres se mezclaron con los primitivos habitantes de la Tierra que vinieron de otro sistema solar hace más de 400.000 años para establecer las civilizaciones de Atlanta y Lemuria. Aquellas civilizaciones desaparecieron bajo las olas de una marea causada por un desplazamiento de los polos del planeta muchos miles de años antes de la llegada de la población carcelaria actual. ¿Cómo era el viejo imperio? Pues según él eran personajes malignos, diabólicos, muy jerarquizados. Había una élite dominante capaz de utilizar esclavos para sus fines. Es decir, esas leyendas de que ciertas entidades vinieron aquí para hacer esclavos y sacar mineral en la tierra, según él, así es. Estos seres no reparan en coger espíritus, borrarles la memoria y hacerles esclavos para que trabajen para ellos. Además, les gustan los espectáculos sangrientos, les gustan las carreras, la competición, son muy jerarquizados, muy polémicos. Y ponen como modelo el modelo nazi. El modelo nazi, él lo cita, dice, ese modelo que ustedes tuvieron y que les llevó a la Segunda Guerra Mundial es el modelo, pero multiplicado por mucho más, del viejo imperio, a los que combaten, y que según él han sido derrotados. Pero no descartan que siga habiendo los grandes escudos que nos borran la memoria, o incluso que seamos sus esclavos directos. Estamos aquí porque hemos olvidado nuestra inmortalidad. Y eso ha sido programado por unas entidades cuyo símbolo es la serpiente del viejo imperio, que puede ser que no estén destruidos, puede ser que quede todavía algún reducto, porque la galaxia es enorme y el universo más. Por tanto, él dice que les han vencido, pero que por si acaso hay que tener cuidado. Este viejo imperio nos programó incluso la idea del paraíso, como hemos visto en el relato. Es decir, cuando un ser muere y ve la luz, y esa luz le va a llevar al paraíso, resulta que eso es una idea grabada en nuestros espíritus, que nos hace que nos jerarquicemos, que nos hace que anhelemos el poder de un Dios creado por ellos, implantado en nuestro espíritu, para que cuando encarnamos en la tierra nos sintamos frustrados porque vimos al gran Dios y nosotros nunca llegamos. Por tanto, estamos en búsqueda, en frustración, en dolor. Por eso, la religión que tenemos en la tierra suele ser de sacrificio y de dolor. Una historia tremenda desde el punto de vista psicoanalítico, la historia que cuenta y el dominio, cómo actúa y cómo funciona enfrentado al maligno, al viejo imperio, es, digamos, un tema para hacer un psicoanálisis y ver qué demonios existe dentro de nosotros. Realmente nos han programado, nos han hipnotizado, y a lo que aspiramos es a un paraíso ficticio, a un Dios ficticio y a unas ideas que han sido metidas como un software y que en el momento de nacer olvidamos nuestro origen, nuestro destino y nuestra, digamos, parte espiritual para seguir un patrón del software que nos han metido, por el cual estamos siempre en frustración, siempre en búsqueda y siempre sintiéndonos pecadores. ¿Es así?
hay que analizarlo. Y por supuesto que lo haremos. Os dejamos, por tanto, con esta última parte de este lado del libro, pero al final de todo, cuando hayamos terminado, yo creo que con 2 vídeos más habremos acabado, y ya es mucho trabajo. No es nuestra norma hacer, digamos, comentar libros tan largos, pero este nos hace pensar y va a crear polémica, y eso es importante para nosotros en la medida que establece la imaginación. Yo no creo, yo sí creo, yo pienso, yo me imagino que así se creó el universo, según él. Bueno, como decía, al final de todo esto haremos una reflexión incluso me atrevo a hacer una mesa redonda. Haríamos una mesa redonda con el equipo de gente que estamos, una vez que hayamos visto los vídeos, para que cada uno vierta sus ideas. Será un tema apasionante al final. Estáis invitados, por tanto, a la polémica. No a la polémica, sino al debate. La polémica no es buena. Con tolerancia y con respeto. Os dejo, por tanto, con esta parte la parte final de la comparación que hace del Gran Imperio con los nazis. ¿De acuerdo? Y luego seguimos. Después de esto habrá otros 2 vídeos, creo yo. Vamos a ver si en 2 acabamos. Venga, un saludo. Debido a que tales seres existen, el dominio ha aprendido que la libertad debe ser conquistada y sostenida por medio de la eterna vigilancia y la habilidad de utilizar la fuerza defensiva para mantenerla. Como resultado, el dominio ya ha conquistado el planeta sede gubernamental del viejo imperio. La civilización del dominio, aunque mucho más joven y de menor tamaño, ya es más potente, mejor organizada y unida por un espíritu de cuerpo igualitario jamás conocido en la historia del viejo imperio. El recientemente derrocado Estado totalitario alemán en la Tierra fue similar al viejo imperio, pero ni cerca tan brutal, y unas 10,000 veces menos poderoso. Muchos de los seres en la Tierra están aquí porque se oponen violentamente a los gobiernos totalitarios o porque eran tan psicóticamente viciosos que no podían ser controlados por el gobierno del viejo imperio. En consecuencia, la población de la Tierra está desproporcionadamente compuesta por un porcentaje muy alto de estos seres. Los códigos morales, culturales y éticos en conflicto de los seres de la Tierra son de extrema rareza. La conquista por parte del dominio de los planetas centrales del viejo imperio se peleó con cañones electrónicos. Los ciudadanos de los planetas que forman el núcleo del gobierno del viejo imperio conforman una obscena y degradada sociedad esclava de trabajadores dementes, pagadores de impuestos que practican el canibalismo. Sus únicas diversiones consisten en violentas carreras de automóviles y entretenimientos del tipo del circo romano. Al margen de cualquier justificación razonable que pudiéramos haber tenido para el uso de armas atómicas para vencer a los planetas del viejo imperio, el dominio tiene el cuidado de no arruinar los recursos de esos planetas, por lo que evitan el uso de armas de fuerza bruta radiactiva. Queridos amigos, esto no acaba aquí. Seguiremos informando. Estad atentos al próximo vídeo. Hasta pronto.